Lo dejó bajo la lluvia con un bebé en brazos y una promesa rota. Aquella noche, frente a una gasolinera vacía, Álvaro vio alejarse el coche de su esposa, mientras su teléfono mostraba el mensaje más cruel. Lo siento, no puedo más. Él puede darme la vida que tú no. 5 años después ella regresó, pero no imaginaba quién estaría esperándola. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La lluvia caía con una paciencia interminable sobre la gasolinera solitaria de la carretera a Córdoba. El sonido del agua golpeando los tejados metálicos se mezclaba con el rumor lejano de los camiones que cruzaban la noche. Las luces amarillas parpadeaban entre el vapor del asfalto mojado. Álvaro Jiménez sostenía en brazos a su hija de apenas 6 meses. El cuerpo diminuto de la niña temblaba bajo una manta gastada. Frente a él, Clara Morales. Su esposa tenía la mirada perdida y el rostro empapado no solo por la lluvia, sino también por las decisiones que ya no podían revertirse. Habían discutido durante horas. El cansancio, la pobreza, la frustración de los sueños rotos. Todo se había acumulado hasta hacerlos extraños el uno para el otro. Clara lo miró con una mezcla de miedo y rendición. No puedo más, Álvaro. No sirvo para esto. Sus palabras cayeron como una piedra en el agua sin ruido, pero con hondura. Él trató de detenerla, pero ella dejó la mochila en el suelo, besó la frente de la niña y subió al coche sin mirar atrás. Los faros se alejaron tragados por la oscuridad y la lluvia. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier grito. Álvaro se quedó allí inmóvil con la ropa pegada al cuerpo y los pensamientos vacíos. Solo escuchaba el goteo constante del techo y la respiración débil de su hija que parecía dormida. En ese momento comprendió que el mundo se había reducido a ella y a él, y que tendría que aprender a ser fuerte sin tiempo para entender lo ocurrido. Un anciano que atendía la gasolinera se acercó con un paraguas de tela. ¿Necesita ayuda, hijo?, preguntó con esa ternura sencilla de los pueblos andaluces. Álvaro apenas pudo responder con un gesto. El hombre los guió hacia una pequeña oficina detrás del mostrador. Dentro olía a gasoil y café recalentado. Había una estufa vieja y un termo abollado. Álvaro se sentó en el suelo sosteniendo a su hija que empezó a llorar con hambre. El llanto le partió el alma. Buscó en la mochila un biberón, pero estaba vacío. El anciano, sin hacer preguntas, calentó un poco de leche en una taza y se la ofreció. Tómesela, la niña lo necesita más que usted. Aquel gesto tan simple se convirtió en la primera chispa de esperanza. Álvaro alimentó a la pequeña con cuidado, observando cómo sus ojitos se abrían como si intentaran entender el mundo. Afuera el viento azotaba los cristales, pero dentro de aquella oficina el calor era humano, casi familiar. Las horas pasaron despacio. El amanecer fue llegando sin prisa, tiñendo las nubes de gris y rosa. Álvaro se levantó agradecido y el anciano le tendió la mano. Dios aprieta pero no ahoga, dijo con serenidad. Esa frase se le quedó grabada como una promesa. Con la niña envuelta en la manta, Álvaro salió a la carretera vacía. No tenía trabajo, ni casa, ni dinero, pero tenía algo más poderoso, un propósito. Con cada paso bajo la llovizna, juró que Lucía jamás sabría lo que era el abandono. Que aunque la vida los empujara al borde, él siempre la sostendría. El cielo se abrió un instante y un rayo de luz cayó sobre el asfalto mojado, iluminando la figura del padre con su hija en brazos caminando hacia un futuro incierto pero todavía posible. Aquel amanecer sería recordado para siempre, porque fue el día en que Álvaro perdió a su esposa, pero ganó el motivo más puro para seguir respirando. El barrio de Triana despertaba con el aroma del pan recién hecho y el eco lejano de las campanas de Santa Ana. El sol apenas se filtraba entre los balcones cargados de macetas de geranios, mientras Álvaro empujaba un cochecito viejo por las calles empedradas. Lucía dormía profundamente, la cabeza apoyada en una manta de lana. Habían pasado 2 años desde aquella noche en la gasolinera. Y aunque las cicatrices no se borraban la vida, había aprendido a respirar en silencio.
Álvaro trabajaba en un pequeño taller mecánico junto al puente de Triana. No ganaba mucho, pero el dueño don Mateo, un hombre de bigote gris y mirada noble, le había ofrecido techo y comida cuando no tenía nada. «Mientras tengas ganas de trabajar aquí, no te faltará pan», le dijo la primera noche. Con el tiempo Álvaro aprendió a arreglar motores, a cambiar frenos y sobre todo a sonreír otra vez. Por las tardes, cuando el sol bajaba sobre el Guadalquivir, se sentaba con Lucía frente al río. Le contaba historias inventadas sobre barcas que buscaban tesoros, o sobre ángeles que cuidaban a las niñas con el corazón limpio. Lucía lo escuchaba con los ojos muy abiertos, reflejando la calma dorada del agua. A veces una vecina anciana, doña Teresa, aparecía con churros recién hechos. «Esa niña te ha devuelto la vida», Álvaro decía con ternura. Él sonreía sin responder, aunque por dentro sabía que era verdad. Su rutina se convirtió en refugio: levantarse temprano, preparar el desayuno, dejar a Lucía en la guardería del convento, pasar el día entre motores y grasa, volver a casa con el cansancio de quien sobrevive un día más. No era una vida fácil, pero sí digna. Sin embargo, en las noches, cuando Lucía dormía, la sombra de Clara seguía apareciendo en su mente. Se preguntaba si estaría viva, si alguna vez pensaría en la hija que dejó atrás. Luego suspiraba y apagaba la luz intentando no odiarla. Una mañana de primavera, mientras barría la entrada del taller, escuchó risas de niños que salían de la escuela cercana. Entre ellos, una mujer joven, con una carpeta bajo el brazo, hablaba con una monja. Su voz era dulce, con un acento sevillano suave. Cuando se acercó a Álvaro, vio que buscaba un taller para reparar su motocicleta. «Dicen que aquí trabajan con honestidad», dijo sonriendo. A él se le encogió el pecho sin saber por qué. La mujer se llamaba Isabel Rivas. Tendría unos 30 años, ojos verdes, y un modo de mirar que mezclaba fortaleza y tristeza. Era profesora de música en una escuela pública, y al ver a Lucía jugar con un tornillo viejo, se agachó y le dijo: «Sabes que las manos pequeñas pueden crear melodías grandes». Lucía rió, y Álvaro observó aquella escena como si el tiempo se detuviera. Desde aquel día, Isabel empezó a pasar con frecuencia por el taller. Siempre tenía una excusa: revisar el freno, ajustar el carburador, o dejar un pastel de naranja que había horneado. Entre conversación y conversación, fue creciendo algo que no necesitaba palabras. Ella hablaba de su madre fallecida, de los niños, a los que enseñaba de cómo la música podía curar el alma. Álvaro la escuchaba con una serenidad que había olvidado sentir. Una tarde el aire olía a azahar, y el río brillaba con los últimos destellos del día. Isabel se quedó mirándolo y dijo: «A veces las segundas oportunidades llegan disfrazadas de rutina». Él bajó la mirada con una sonrisa leve. «No sé si merezco otra». «Entonces deja que la vida decida», respondió ella. Esa noche, mientras Lucía dormía abrazada a su peluche, Álvaro miró por la ventana. Triana resplandecía con las luces de los bares, el sonido lejano de las guitarras y el olor a pescado frito. Por primera vez en mucho tiempo no sintió soledad. Sin embargo, en algún rincón de su pecho, una voz pequeña le recordó que los fantasmas del pasado nunca desaparecen del todo. Y aunque el presente olía a esperanza, el destino se preparaba en silencio para ponerlo a prueba una vez más. El verano había llegado a Sevilla con su calor implacable. El aire temblaba sobre los adoquines, y el aroma a azahar se mezclaba con el del aceite caliente de las freidurías. En el taller, el ruido metálico de las herramientas se confundía con las risas suaves de Isabel y Lucía. La profesora había empezado a pasar las tardes con ellos, enseñándole a la niña pequeñas canciones con una guitarra que parecía tener la edad de los recuerdos. Lucía, que ya tenía casi 3 años, la imitaba con entusiasmo. «Do, re, mi», cantaba entre carcajadas que llenaban el taller de luz. Isabel aplaudía el ritmo, y Álvaro las observaba desde la distancia con una mezcla de ternura y asombro. Sentía que algo dentro de él, algo que había estado roto demasiado tiempo, comenzaba a soldarse con la voz de esas dos mujeres.
Por las noches cuando cerraban el taller, Isabel y Álvaro caminaban junto al Guadalquivir. Ella le hablaba de su padre que había sido mecánico y de cómo aprendió que las manos que reparan motores también pueden reparar corazones. Álvaro sonreía, y en su mirada ya no había la sombra del hombre que un día se perdió bajo la lluvia. Su mundo ahora era sencillo, el trabajo, la risa de su hija, y la voz de Isabel cantando bajo las farolas de Triana. Un sábado Isabel los invitó a un pequeño concierto escolar, donde sus alumnos tocarían por primera vez. Lucía insistió en ponerse un vestido amarillo que doña Teresa había cosido con paciencia. El colegio olía a tiza y a nervios. Cuando Isabel subió al escenario, buscó a Lucía entre los niños y le entregó una pequeña pandereta. «Tú también puedes hacer música», le dijo. Álvaro, entre el público, apenas podía contener la emoción. Era la primera vez que veía a su hija tan feliz, tan libre, tan llena de vida. Cuando la música terminó, el público aplaudió de pie. Isabel levantó a la niña en brazos y Lucía gritó con orgullo. «¡Papá, lo hice bien!». Álvaro asintió con los ojos humedecidos. En ese instante entendió que la vida, incluso después de las pérdidas más duras, aún sabía ser generosa. Esa noche cenaron los tres en casa Manolo, un bar de paredes cubiertas de fotos antiguas y olor a vino dulce. El camarero le sirvió una tortilla de patatas dorada y crujiente. Isabel levantó su copa de tinto. «Por las familias que se eligen, no por las que se heredan». Álvaro sonrió y brindó con su vaso de agua. «Y por las personas que devuelven la fe en los demás». Los meses pasaron y la rutina se transformó en ternura. Lucía empezó a llamarla tía Isa, y la casa se llenó de señales de una vida compartida, flores frescas en la ventana, una radio vieja sonando todo el día, olor a pan tostado por las mañanas. A veces Álvaro pensaba que quizás el destino no siempre era cruel. A veces simplemente necesitaba tiempo para enmendar lo roto. Pero una tarde, al volver del trabajo, encontró a Isabel sentada en el portal con el rostro pálido y una carta sin abrir entre las manos. «Es de Madrid», susurró. «Alguien pregunta por ti, por Clara Morales». El nombre cayó como un golpe en el aire. Álvaro se quedó sin respiración. Se sentó a su lado sintiendo el temblor en las piernas. Isabel, con voz temblorosa, leyó las primeras líneas. Una mujer enferma buscaba ver a su hija antes de morir. Decía que se arrepentía, que no pedía perdón, solo una última oportunidad. Álvaro se quedó callado, mirando la carta como si las palabras pesaran más que el papel. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Isabel con una mezcla de compasión y temor. «No lo sé», respondió él casi en un suspiro. «Pero no puedo esconderle a Lucía la verdad para siempre». Aquella noche no hubo canciones ni risas, solo el sonido lejano de una guitarra desde algún patio y el murmullo del río, que parecía llevarse las certezas. Isabel se quedó mirando las luces reflejadas en el agua y comprendió que la paz que habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba. Y aunque deseaba que Clara fuera solo un recuerdo, sabía que a veces el pasado no regresa para destruir, sino para obligar a elegir entre el amor y el perdón. La carta había quedado sobre la mesa del comedor abierta como una herida que nadie se atrevía a cerrar. Durante días Álvaro la miraba sin tocarla, temiendo que las palabras escritas deshicieran la frágil paz que había construido con tanto esfuerzo. Isabel no insistía. Sabía que había batallas que un hombre debía librar solo en silencio. Lucía, ajena al peso del pasado, seguía llenando la casa con su voz. Cantaba mientras se vestía para la escuela, corría por el pasillo con los zapatos al revés. Inventaba canciones sobre su gato imaginario. Su risa era un recordatorio constante de lo que Álvaro había hecho bien. Pero en las noches cuando ella dormía, él se quedaba en el balcón mirando el reflejo del Guadalquivir, preguntándose si tenía la fuerza para enfrentar a la mujer que lo había dejado bajo la lluvia. Una tarde Isabel lo encontró en el taller inmóvil, con la carta en las manos manchadas de grasa. «Voy a ir a verla», dijo sin levantar la mirada. «No por mí, por Lucía». Isabel asintió despacio. «Entonces no vayas solo». El viaje a Madrid fue largo y silencioso.
El tren avanzaba entre campos dorados y pueblos que parecían dormidos bajo el sol. A través de la ventana el paisaje se deslizaba como un recuerdo que no quería regresar. Álvaro no sabía qué encontraría: arrepentimiento, mentira o simple vacío. En Chamberí, un portero anciano los guió hasta un piso pequeño con olor a medicinas. Clara estaba junto a una ventana abierta. Su cabello despeinado se movía con el viento tibio. Sobre la mesa había frascos, papeles y una fotografía de un bebé Lucía. Cuando lo vio, su rostro se contrajo en una mezcla de sorpresa y culpa. «No esperaba que vinieras», susurró. «Yo tampoco esperaba recibir esto», respondió él, levantando la carta. El silencio se volvió denso, casi físico. Isabel se mantuvo al margen, sintiendo que presenciaba algo que pertenecía solo a ellos. Clara bajó la mirada. «No quiero tu perdón», dijo con voz quebrada. «Solo quiero verla una vez más. No me queda mucho tiempo». Álvaro la observó. Aquella mujer envejecida antes de tiempo no era la misma que lo había abandonado. Había en su rostro una fragilidad que le rompió las defensas. Por un instante la compasión le ganó al rencor. «Lucía no sabe quién eres», dijo finalmente. «Pero si quieres verla lo harás con respeto. Ella no merece otra herida». Clara asintió conteniendo las lágrimas. «Lo prometo». Días después, Isabel organizó el encuentro en el Parque María Luisa. Lucía jugaba bajo los naranjos lanzando pétalos al aire. Cuando vio acercarse a aquella mujer, la miró con curiosidad. Clara se arrodilló y dijo con la voz temblorosa: «Hola, pequeña, me llamo Clara. ¿Puedo sentarme contigo?». Lucía sonrió. «Claro, señora. Pero las flores son mías». La risa inocente de la niña rompió algo dentro de Clara. Pasaron horas hablando de dibujos, de canciones, de cosas simples. Desde lejos Álvaro e Isabel los observaban. Había en esa escena una belleza cruel, la pureza de una hija abrazando sin saberlo a su madre. Esa noche de regreso a Sevilla nadie habló. El silencio en el tren era más elocuente que las palabras. Ambos sabían que algo se había abierto y que ya no podría cerrarse. Semanas después, Clara apareció en Triana. Dijo que no buscaba problemas, solo estar cerca, pero su presencia alteró el equilibrio. Lucía empezó a preguntar: «Papá, ¿por qué la señora Clara viene tanto?». Álvaro respondía con evasivas, mientras el peso de la verdad se hacía insoportable. Isabel, en cambio, sentía como algo dentro de ella se tensaba. Amaba a Álvaro, pero entendía que el pasado había vuelto a reclamar su lugar. Una noche, frente al río, habló con serenidad. «No puedo competir con una madre, Álvaro, ni con la culpa». Él trató de tomarle la mano. «No quiero perderte. Entonces no me pierdas, pero tampoco huyas de lo que debes enfrentar». Las palabras de Isabel quedaron flotando como el eco de una verdad imposible de negar. Y mientras las luces del puente se reflejaban en el agua, Álvaro comprendió que el perdón no siempre era un acto de bondad, sino también un sacrificio, porque a veces el pasado no vuelve para castigar, sino para medir cuánto ha crecido el corazón. El zumbido del ventilador del juzgado rompía el silencio como un reloj que contaba los segundos de un destino inevitable. Era una mañana calurosa de junio, y Sevilla ardía incluso dentro de los muros del edificio. Álvaro, con las manos entrelazadas sobre la mesa, no podía apartar la vista de la puerta por donde debía entrar Clara. A su lado, la abogada Marta Salcedo revisaba los documentos con la calma aprendida de quien ha visto demasiadas batallas. En la primera fila, Isabel abrazaba a Lucía, intentando esconder la tensión bajo una sonrisa que apenas sostenía. El juicio por la custodia se había convertido en tema de conversación en todo Triana. No era solo una cuestión legal, sino un duelo entre el pasado y el presente, entre la culpa y el amor. Clara pedía el derecho de pasar los últimos meses de su vida junto a la hija que había abandonado. Álvaro, en cambio, defendía la estabilidad y la paz de la niña. Ninguno de los dos llegaba con el corazón libre de heridas. Cuando la jueza María del Sol entró en la sala, el murmullo se apagó. Era una mujer de voz firme,
y mirada cansada. Pidió que comenzaran. Marta Potí habló primero relatando los años en que Álvaro había criado solo a Lucía, los sacrificios, las noches sin dormir, la escuela, los dibujos colgados en la nevera del taller. Mostró fotografías, cumpleaños, navidades, tardes frente al río. Cada imagen era una prueba silenciosa de un amor persistente. Luego fue el turno de Clara. Se levantó despacio, tan delgada que parecía quebrarse con el aire. No vengo a arrebatarle nada, dijo mirando al suelo. Sé lo que hice y lo pagaré hasta mi último día. Pero quiero que mi hija sepa que su madre no la olvidó. Que aunque me perdí, siempre la llevé dentro. Nadie se atrevió a interrumpirla, ni siquiera los abogados. La jueza la observó un instante y preguntó: ¿Y qué cree usted que necesita más esta niña? ¿Una madre que vuelve o un hogar que nunca la dejó? Clara no respondió. Bajó la cabeza y una lágrima cayó sobre el estrado. Lucía, sentada junto a Isabel, jugaba con una muñeca sin comprender del todo. Cuando la llamaron a declarar, la sala entera contuvo el aliento. Caminó con paso inseguro hasta el centro. La jueza se agachó para ponerse a su altura. Lucía, cariño, ¿sabes por qué estás aquí? Sí, para decir con quién quiero vivir. ¿Y sabes quién es la señora Clara? La niña la miró un momento y respondió con dulzura: sí, es la señora que me trae flores al parque. Un silencio espeso llenó la sala. ¿Y qué piensas de ella, Lucía?, preguntó la jueza. Lucía sonrió inocente. Me cae bien, pero ya tengo mamá. El eco de esas palabras se quedó suspendido en el aire. Clara rompió a llorar tapándose el rostro. Isabel bajó la mirada mientras Álvaro sentía un peso mezclado de alivio y culpa. La jueza respiró hondo y pronunció la resolución con voz suave pero firme. La custodia legal permanecerá con el señor Álvaro Jiménez. Sin embargo, la señora Clara Morales tendrá derecho a visitas supervisadas, siempre que su salud lo permita. El mazo golpeó la mesa y el sonido resonó como un cierre definitivo, seco y triste. Fuera del juzgado el aire ardía con olor a tierra caliente y jazmín. Clara salió sola, la cabeza baja, el paso lento. Álvaro la alcanzó antes de que subiera al taxi. Clara. Ella se volvió agotada. No digas nada. Ya sé lo que vas a decir. No lo sabes. Él sacó una foto doblada del bolsillo. Clara, sosteniendo a Lucía de bebé antes de la tormenta. No te odio. No puedo. Pero ya no somos los mismos. Clara tembló al tomar la fotografía. Sus dedos frágiles rozaron el papel como si acariciaran un recuerdo. Gracias, hijo, con un hilo de voz. Gracias por no olvidarme del todo. Isabel los observaba desde la distancia, consciente de que a pesar del dolor aquella despedida era necesaria. Cuando Clara subió al taxi, el motor rugió suavemente y el coche se perdió entre el tráfico y el calor del mediodía, dejando un aire pesado a la vez de alivio y de vacío. Esa noche, Triana recuperó su pulso habitual. Las guitarras sonaban en los bares, las terrazas se llenaron de risas y el río Guadalquivir reflejaba las luces como si nada hubiera pasado. En casa, Álvaro cenó en silencio con Isabel y Lucía. La niña, entre bocado y bocado, preguntó: «Papá, ¿ya se acabó todo lo malo?». Él sonrió y le acarició el cabello. «Sí, mi vida. Ahora solo queda lo bueno». Isabel le sostuvo la mirada con una sonrisa tenue, aunque en sus ojos aún flotaban sombras. Antes de dormir, Álvaro salió al balcón. El aire era tibio y las campanas de Santa Ana marcaron las 10. Desde allí el puente de Triana brillaba más que nunca. Cerró los ojos y pensó en todo lo perdido, pero también en lo que aún quedaba en pie. Comprendió que amar no era poseer, sino cuidar incluso cuando se suelta la mano. Y mientras Lucía dormía abrazadas, su muñeca y Sevilla se sumía en su rumor nocturno, Álvaro entendió que aquel juicio no había sido para decidir quién tenía razón, sino para recordarles a todos que el amor verdadero siempre encuentra su lugar, aunque duela.
El tiempo como el río Guadalquivir siguió su curso. Pasaron 5 años desde aquel juicio que había cambiado para siempre la vida de todos. Lucía creció entre risas y canciones. Se convirtió en una niña curiosa de cabello rizado y sonrisa luminosa, mezcla perfecta de su padre y de aquella mujer que la trajo al mundo. Isabel y Álvaro seguían juntos no por costumbre, sino por elección. Habían aprendido que el amor maduro no es fuego, sino refugio. En abril Sevilla se vestía de fiesta. La feria de abril llenaba las calles de farolillos, música y olor a manzanilla. Triana vibraba de vida. Los caballos desfilaban por la avenida junto al río y los trajes de lunares coloreaban el aire. Era la primera vez que Lucía participaba vestida de flamenca con un traje rojo de volantes que se movían como pétalos al viento. Isabel le ajustaba una flor blanca en el cabello mientras Álvaro las observaba desde la puerta con una mezcla de orgullo y nostalgia. Esa mañana, el cartero dejó un sobre blanco en el buzón. Álvaro, con las manos aún manchadas de grasa del taller, lo abrió con un presentimiento que le encogió el pecho. Dentro una carta escrita con letra temblorosa. Si estás leyendo esto, probablemente ya no esté en este mundo. No quiero que me recuerdes como la mujer que huyó, sino como la que regresó para entender cuánto dolió su ausencia. Gracias por dejarme ver a Lucía, por no cerrarme la puerta. Morí en paz porque la vi sonreír. Isabel, cuídalos por mí. La firma al final Clara Morales. Álvaro permaneció un largo rato con la carta entre las manos inmóvil. Isabel lo observó desde la cocina y se acercó sin decir palabra. En ese silencio se entendieron sin mirarse. El pasado por fin había encontrado reposo. Lucía entró corriendo riendo con los zapatos de tacón que le quedaban grandes. «Papá, vamos, empieza la feria». Él la levantó en brazos, la besó en la frente y murmuró con ternura: «Vamos, mi vida. Hoy bailamos también por alguien que nos mira desde el cielo». La feria era un estallido de luz. Las casetas rebosaban de música, guitarras, risas y brindis. Álvaro y Lucía bailaban torpemente, riendo a carcajadas, mientras Isabel los observaba con los ojos llenos de vida. En medio del bullicio, un fotógrafo ambulante se acercó con su vieja cámara. «Una foto para la familia», dijo. Posaron los tres juntos bajo los farolillos. Clic. La imagen quedó sellada, perfecta, suspendida en el tiempo. Al regresar a casa la noche había caído sobre Triana. El barrio seguía vibrando con sevillanas y olor a fritura, pero dentro de su hogar reinaba una calma serena. Isabel preparó manzanilla caliente y encendió una vela junto a la carta de Clara. Lucía, medio dormida, preguntó: «¿Esa señora también bailaba en la feria?» Isabel le acarició el cabello y sonrió. «Sí, cariño, y ahora baila con las estrellas». Álvaro miró la llama temblar. En su interior algo se acomodó por fin, como si una parte de su alma hubiera encontrado su lugar. «Nunca imaginé que el perdón doliera tanto. Y al mismo tiempo curara así», murmuró. Isabel apoyó su cabeza en su hombro. «El perdón no borra lo que fuimos, pero nos enseña a amar lo que somos». Fuera, el eco de una guitarra se mezclaba con el rumor del río. Lucía dormía abrazada a su muñeca. Álvaro la cubrió con una manta y abrió la ventana. Desde allí el puente de Triana brillaba bajo la luna, como si toda Sevilla respirara en paz. Antes de apagar la luz, colocó la carta de Clara en un marco junto a la fotografía tomada esa tarde. En la imagen los tres sonreían bajo los farolillos. Era el retrato de una vida reconstruida, la prueba de que incluso las historias más rotas pueden tener un final luminoso. Y mientras las campanas de Santa Ana marcaban la medianoche, Sevilla seguía viva, palpitante, eterna. El viento trajo consigo aroma a jazmín, y Álvaro creyó escuchar una voz suave lejana que decía: «Gracias por dejarme volver, aunque fuera por un momento». Él sonrió. Afuera los farolillos danzaban con la brisa. Dentro de aquella casa su familia dormía en paz.
La vida como el Guadalquivir al caer la tarde sigue su cauce sin detenerse. A veces deja orillas vacías, otras deposita flores donde antes hubo tormenta. Esta historia nos recordó que incluso después del dolor más profundo, el corazón humano conserva una misteriosa capacidad para reconstruirse. Álvaro, Isabel y Lucía no fueron héroes, solo personas comunes aprendiendo a amar sin miedo a perdonar, sin olvidar. Si esta historia te ha conmovido, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que algo podría mejorarse, deja un 0 y cuéntanos por qué. Cada opinión, como cada historia, ayuda a seguir creciendo. Hay lecciones que solo el tiempo enseña, que el amor verdadero no se mide por la sangre, sino por la presencia. Que perdonar no borra el pasado, pero abre el camino a la paz. Que incluso quienes se equivocaron merecen una segunda oportunidad. Porque el amor, cuando se ofrece sin condiciones, tiene el poder de cambiar destinos y curar lo que parecía perdido. Y quizá esa sea la enseñanza más simple y más difícil de todas: vivir con el corazón abierto. Como una lámpara encendida en la ventana durante la noche, un gesto de bondad, por pequeño que sea, puede guiarnos a través de los caminos más oscuros de la vida. Si esta historia ha tocado tu corazón, tómate un momento para reflexionar sobre quienes te rodean. Tal vez aún haya alguien esperando una palabra, una llamada, un perdón. Y si sientes que este mensaje merece ser compartido, hazlo. Porque cada vez que una historia como esta llega a otro hogar, el mundo se vuelve un poco más humano y un poco más luminoso.